Vista de causa, rol 8698. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 22, incisos primero, segundo y quinto, y octavo, del decreto con fuerza de ley número 707, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley sobre Cuentas Corrientes, Bancarias y Cheques. Tiene la palabra el relator, don Lino Rifo. Muchas gracias, señora presidenta. Certifico que la sesión de pleno del día de hoy se integra de manera remota por la ministra señora Abraham, presidenta, los ministros señores Arústica, García, Romero, Letelier, Pozo, Vázquez, señora Silva y señores Fernández y Pica. A Focas 1, don Eduardo Leiva González, acciona inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la norma que antes se ha referido, arguyendo diversas contravenciones a la Carta Fundamental. Contextualizando la gestión judicial pendiente invocada, refiere que con fecha 8 de enero del presente año fue presentada en su contra una querella por el delito de giro doloso de cheques, figura penal contemplada en el precepto legal actualmente cuestionado, ello en el marco de un proceso penal seguido ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo. El contenido de la querella dice relación con el giro a favor del querellante, con cargo a su cuenta corriente del banco BCI, de 8 cheques, todos por la suma de 450.000 pesos y que en total suman la cantidad de 3.600.000, todos los cuales fueron protestados por orden de no pago. Refiere que los cheques que se encuentran en poder de la querellante fueron entregados como forma de una práctica habitual en el mercado de arriendos de bienes inmuebles, cual es la entrega de 12 cheques para garantizar el cumplimiento de la obligación de pagar el arriendo pactado, razón por la cual los cheques fueron fechados con una periodicidad mensual a pagar desde el día 30 de cada mes a contar del 30 de marzo hasta el mes de noviembre de este año. Señala que fue celebrada audiencia de procedimiento por delito de acción penal privada con fecha 8 de enero del año 2020. A su vez, en audiencia de fecha 19 de febrero del mismo año, tuvo lugar discusión respecto del sobreseimiento definitivo de la causa, negándose lugar a ello y procediéndose a la preparación de juicio oral. Seguidamente fue fijada fecha para audiencia de realización de juicio oral, suspendiéndose aquello por orden de esta magistratura constitucional. En lo relativo al conflicto de constitucionalidad planteado, afirma que en la especie se vulneran los principios de legalidad penal, culpabilidad, presunción de inocencia, prohibición de la prisión por deudas y proporcionalidad. Así señala que la aplicación del precepto cuestionado vulnera el principio de legalidad y de reserva legal al aplicar normas penales que fueron creadas por medio de un decreto con fuerza de ley en uso de una potestad delegada y cuyo contenido estaría prescrito por la Constitución. Además, las normas impugnadas establecen una presunción de derecho o de responsabilidad penal y un reproche punitivo objetivo con infracción al principio de culpabilidad. La aplicación del precepto impugnado presume la responsabilidad penal del cheque protestado en este sentido. En la misma línea, la aplicación del precepto cuestionado produce que el incumplimiento de una obligación pecuniaria puede derivar en la privación de libertad, configurando una infracción al principio de prohibición de prisión por deudas. La infracción al principio de proporcionalidad se produce además en cuanto a la conducta sancionada y la pena asignada a esta no es idónea, necesaria ni menos proporcional. La existencia de una infracción se constata dado que el precepto cuestionado sanciona con penas de estafa y otros engaños a una conducta desprovista de dolo, como es el incumplimiento de la obligación de consignar fondos en el plazo establecido en el precepto legal invocado. Señala que la jurisprudencia reiterada de los tribunales ordinarios de justicia establece que el cheque en garantía carece de eficacia y validez, ya que solo puede ser girado en pago de obligaciones o en comisión de cobranza y no en garantía para caucionar obligaciones futuras que existirían con posterioridad al giro del cheque, de lo que se sigue que no se configure el giro doloso cuando son protestados por falta de fondos. Refiere que la Corte Suprema ha señalado que la dación en garantía del documento mercantil implica desvirtuar el cheque como tal, puesto que este es, por esencia, una orden de pago. Así entenderlo de otra manera implicaría alterar sustancialmente la naturaleza del documento o introducir efectos jurídicos que no han sido contemplados por el legislador. La aplicación de las disposiciones acá referidas, en especial lo prescrito en el inciso quinto del artículo 22 antes referido, genera además, a juicio del requerente, una imposibilidad de prueba en contrario que permita al querellado acreditar que el documento fue girado a plazo como instrumento crediticio, al establecer que el precepto que no servirá para eximir de responsabilidad penal la circunstancia de haberse girado el cheque sin fecha o a una fecha posterior. Ello ha generado en el caso concreto que para el juicio oral simplificado no podrá probar la circunstancia de haber girado el cheque a fecha con el fin de descartar el dolo en la conducta en cuestión, reafirmando en definitiva la responsabilidad penal objetiva de estas normas en plena infracción al principio de culpabilidad, y desvirtuando además este artículo el principio de la libertad probatoria consagrada en el Código Procesal Penal.
Se confirió traslado a las demás partes de la gestión judicial pendiente invocada y así la parte querellante ha evacuado traslado, según consta FOCA 154, abogando por el rechazo del libelo en virtud de las consideraciones que en síntesis se exponen. En primer lugar, refiere que la requirente confunde la persecución penal con materias civiles. No es el incumplimiento de una obligación civil lo que genera el delito imputado, sino que el accionar contra ley por parte del querellado al expedir cheques y revocarlos sin una causa legal. Además, el requirente yerra en sostener la vulneración del principio de legalidad, por cuanto en ningún caso el Poder Ejecutivo ha impuesto normas punitivas en el decreto con fuerza de ley número 707 ante referido. Ello es sostenido incluso en la jurisprudencia de esta magistratura para desestimar los argumentos dirigidos a cuestionar la constitucionalidad de la norma antes señalada, precisamente en relación a infracciones al artículo 19, numeral 3, inciso 8 de la Constitución. En tercer lugar, señala que no existe una vulneración del principio de culpabilidad penal. La norma contenida en la disposición en cuestión, como ha resuelto la jurisprudencia de esta magistratura, no establece un sistema de responsabilidad penal objetiva que hace presumible de derecho el dolo del ilícito. Por el contrario, la existencia de dicha responsabilidad debe ser discutida siempre ante el tribunal sustanciador. Por último, en relación a una supuesta infracción a la prohibición de la prisión por deudas, señala que el requirente funda su pretensión por cuanto en la especie se trata de cheques dados a fecha para garantizar el cumplimiento de obligaciones civiles. Según ello, el carácter de caución de cheque lo desnaturalizaría. Sin embargo, este tribunal, en reiteradas ocasiones, señala, ha estimado como errónea tal afirmación, dando como ejemplo lo sostenido en las causas roles 3052 y 5783. El giro doloso de cheques tiene por fundamento ser considerado como una figura penal en la legítima pretensión de proteger la buena fe comercial y el orden público económico. ¿Es todo cuanto se puede señalar, señora presidenta? Gracias. Por el requirente, y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Miguel Ángel Caro. Perdón, su señoría excelentísima. Ahora sí, su señoría excelentísima, con su venia doy comienzo a mis alegaciones. En primer lugar, señoría, señalar que comparezco en representación de don Eduardo Javier Leiva González, la infracción de las normas antes referidas, esto es los incisos primero, segundo, quinto y octavo del artículo 22 del decreto con fuerza de ley 707, incide en los autos RIT 14269-2019 del Juzgado de Garantía de San Bernardo. Como se indicó en esta situación, esta causa, su señoría excelentísima, dice relación con el giro doloso de cheques de 8 cheques, todos por la cifra de 450.000, a pagar con una periodicidad mensual al término del día 30 o 31, dependiendo del mes. Mi representado en este contexto habría suscrito un contrato de arriendo con el querellante y se otorgó estos 12 cheques en favor del querellante para efectos de garantizar el cumplimiento del contrato de arriendo. Lo cierto es, su señoría excelentísima, que debió de dársele término anticipado de este contrato de arrendamiento, toda vez de que el propio querellante habría generado una serie de situaciones en las cuales mi representado se habría visto afectado y no podría hacer uso finalmente del inmueble. Es por esa razón que solo el querellante solo lleva al cobro y lleva la causa por el giro doloso de solo 8 de los 12 cheques. Esta parte acompañó prueba de que se habían realizado transferencias en los meses anteriores por la cifra de 450.000, transferencias electrónicas desde dos cuentas bancarias. Su señoría, al término del contrato de arriendo, el arrendador estaba en la obligación de restituir estos cheques. Pues bien, efectivamente mi representado se encuentra en la situación del cheque en garantía, pero además nos encontramos en el contexto en que mi representado debía de recibir de vuelta los cheques al término del contrato de arriendo, por cuanto fue el propio arrendador quien no dio cumplimiento. Vale decir, no solo estamos en una hipótesis en la cual el arrendador recibe estos cheques en garantía, desnaturalizando el cheque en definitiva, sino que además mi representado es víctima del delito de apropiación indebida. Es en ese contexto en el cual debemos de plantear la situación de constitucionalidad de los artículos, de los incisos primero, segundo, quinto y octavo del artículo 22 del decreto con fuerza de ley 707. Y en ese sentido, su señoría excelentísima, es que esta requiriente
considera que este implica estos 4 incisos del artículo antes referido, generan una infracción a los artículos 1º, 5º, 19, número 1, 2 y 3, y 64 de la Constitución Política de la República. En ese sentido, su señoría considera esta requiriente que generó una infracción al principio de legalidad penal. La reserva legal de los delitos y de las penas consagrada en el artículo 19, número 3, incisos 8º y 9, en relación al artículo 5 y 64 de nuestra Constitución. Debemos considerar de que existe una reserva legal. Los delitos solo pueden ser impuestos, pueden ser determinados, una conducta puede ser tipificada como delito cuando la norma tenga su origen en el Parlamento, en una ley en sentido estricto. No puede ser una ley derivada por cuanto vulnera una serie de garantías. Y tenemos un elemento que es fundamental, su señoría, de considerar de por qué las conductas deben ser tipificadas por parte del legislador y no por parte del Ejecutivo. Y es por cuanto el elemento del delito de la culpabilidad emana precisamente de una autocontradicción. El destinatario de la norma, en definitiva, es el autor de la norma. Potencialmente todos los ciudadanos somos potenciales redactores de la norma de conducta. Por lo tanto, estoy obligado a comportarme conforme a las expectativas de la norma. Este es un criterio, su señoría, sustentado por 2 de los penalistas más importantes actualmente, que son Jurskin Heuser y Michael Pavlik. Y en nuestro país es una teoría sustentada por Juan Pablo Mañalich y Javier Willerman. Luego, en este mismo orden de ideas, su señoría, en relación a la infracción del principio de legalidad, la reserva legal, debemos de considerar de que tiene ya una ilegitimidad de origen, es originariamente ilegítima. Fue una norma emanada en un contexto de alteración de la orden constitucional. Estábamos en una dictadura cívico-militar y estábamos en un contexto en que no fue un órgano legislativo ni fue un órgano, podríamos hablar del ejecutivo en sentido estricto. La mal llamada junta de gobierno, porque no era un gobierno, era una dictadura en sentido estricto, era una organización criminal. En los términos de Klaus Roxin, estamos hablando de un aparato organizado de poder. Y en ese sentido, debiésemos de considerar de que si efectivamente podemos, en el orden constitucional actual, considerar de una norma emanada de un aparato organizado de poder, esto es, de una organización criminal, puede ser constitutiva de una norma en sentido estricto. La respuesta, su señoría excelentísima, no puede ser afirmativa. Luego, su señoría, para no extenderme en demasía, considera esta requiriente que existe una infracción al principio de culpabilidad. De conformidad al artículo 19, número 3, en su inciso séptimo, en relación al artículo 1 de la Constitución, se vulnera el principio del nula pena sine culpa. Toda vez de que el delito consagrado en este artículo 22, consagra una hipótesis de responsabilidad objetiva, no requiere del dolo de defraudar, el dolo directo de primer grado, en los términos que señala Klaus Roxin, que es la doctrina mayoritaria, digamos, y se aparta además del paradigma del fraude por engaño. Todo fraude por engaño debe generarse a partir de la estructura que diese en su oportunidad José Antón Oneca en su escrito Voz Estafa, que fue en parte del nuevo diccionario jurídico. Esta obra del año 1959 señala que la estructura del delito del fraude por engaño, y en particular la estafa, tiene la siguiente estructura: engaño, error, acto de disposición, perjuicio patrimonial. En este caso en particular, no se da ninguno de estos elementos. El tipo objetivo no requiere de un engaño, solo requiere de que no se cumpla con determinados requisitos. No se requiere dolo directo, ni siquiera se requiere de culpa, su señoría, lo cual además desvirtuaría todo el sentido del fraude por engaño. Todo el fraude por engaño es por esencia con dolo directo, por lo tanto no se puede configurar un dolo por culpa, y en este caso en particular se configura el delito, sea ni siquiera concurriendo culpa. Y si consideramos además, esto debemos de tenerlo en cuenta, de que el artículo 22 del decreto con fuerza de ley 707 sanciona
de conformidad a la escala de penas consagradas en el artículo 467 del Código Penal. Esta norma es una norma de determinación de pena de carácter legal. Su tiempo, señor abogado. Por favor, redondee su alegato. Perfecto, su señoría. Para continuar y no extenderme en demasía, considera además que hay una infracción al principio de prohibición de prisión por deudas, de conformidad al artículo 5º, inciso 2 de la Constitución. Se entiende de que es incorporado al orden constitucional y al orden nacional en los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos. Y en ese sentido tenemos el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 77.7 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagran de que nadie puede ser condenado ni puede ser sancionado con penas privativas de libertad por deudas. Y finalmente considera esta requiriente de que existe una infracción al principio de proporcionalidad que debe tener tanto el delito con la pena, de conformidad al artículo 19, número 2 y número 3, en relación al artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, si consideramos de que el artículo 22, por una conducta que ni siquiera pudiese ser encuadrada en el artículo de 473 del Código Penal, esto es de una estafa residual, que tiene una pena considerablemente más baja que el resto de las hipótesis del artículo 467. Es por todo lo anterior, su señoría excelentísima, es que este requiriente viene a solicitar a esta excelentísima magistratura que se declare la inconstitucionalidad de los preceptos antes referidos, esto es el inciso 1, 2, 5 y 8 del artículo 22 del decreto con fuerza de ley 707. Gracias. Por el querellante, y hasta por 10 minutos. Tiene la palabra don José Pablo Camiroaga. Muy buenos días, señora presidenta, señores ministros de este excelentísimo tribunal. Por la parte querellante y solicitando desde luego el rechazo del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad impetrado por la contraria, con la venia de vuestra señoría excelentísima, quisiera dar comienzo a mi alegato. Pretendo, excelentísimos magistrados, no extenderme demasiado, toda vez que existe aquí una consideración que el requirente lamentablemente ha faltado tener presente en su alegato, que aquí estamos frente a la presencia de un reproche de constitucionalidad y no respecto de la ponderación de incumplimiento de obligaciones civiles o bien de la persecución penal misma respecto del delito tipificado en el artículo 22 de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques. Lo preciso de esta manera, excelentísimo tribunal, toda vez que el requirente, como lo ha sido la tónica respecto de todos los procesos pendientes en los que incide este requerimiento, ha alegado la falta de responsabilidad penal desde el punto de vista de un incumplimiento de una obligación civil. Y ello fluye a propósito de los mismos argumentos que la requirente pretende hacer valer ante el excelentísimo tribunal para fraguar una supuesta vulneración a las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19, número 3, incisos 7, 8 y final del artículo 19, número 3 de la Constitución. En este sentido, yo solamente quiero abocarme a cada uno de los pilares argumentativos que ha tenido la requirente para establecer que en sus mismos dichos podemos colegir que no existiría un conflicto constitucional legal, sino que básicamente una suerte de interpretación a priori respecto de la normativa. En primer lugar, me gustaría hacer presente, su señoría excelentísima, que hablar respecto de que el decreto con fuerza de ley número 707 es una norma que emana del Poder Ejecutivo recién durante el periodo de los años 80, como ha referido mi distinguido colega, quiero hacer presente que eso, a mi juicio, es una irresponsabilidad histórica con la propia historia fidedigna, valga la redundancia, de nuestra legislación. Toda vez que, por vez primera, la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques encuentra su origen y su génesis mediante ley número 3854 de 1922, discutida por nuestro Congreso Nacional en aquel entonces a propósito de sancionar un tipo de fraude que se dedicaba precisamente respecto del expendio o giro de cheques que no tenían fondos suficientes para poder cubrirlo. Es más, es la misma disposición en su artículo 22, que curiosamente también es hoy día nuestro artículo 22, declaraba acarreo de estafa a aquel que girara cheques sin fondos suficientes para poder cubrirlo. Y después existen otros tipos de normativa que finalmente devienen en modificar el precepto citado
con el solo propósito de adecuarlo a las necesidades sociales imperantes respecto de los tiempos en que la sociedad chilena ha ido creciendo y sobre todo cómo el comercio se ha ido desarrollando y las nuevas tecnologías. Por lo tanto, no es cierto que nosotros solamente contamos con ley de cuentas corrientes bancarias y cheques desde el año de 1980. Es absolutamente irrisorio y es una irresponsabilidad con la historia de nuestra legislación dar eso por sentado. Dicho esto, a mayor abundamiento, es la propia razón histórica, su señoría excelentísima, la que nos da exactamente la razón de por qué el argumento de la vulneración al principio de legalidad penal, desde su génesis, debe ser desestimado. Por cuanto es una ley tal cual, y en lo que encontramos absoluta razón con mi distinguido colega, ha emanado de nuestro Congreso Nacional a través de la discusión parlamentaria correspondiente y ha sido dictada como norma precisamente del Poder Legislativo una ley de cuentas corrientes bancarias y cheques. Distinto es que a posteriori la dictación de la ley 18.127, donde se faculta al presidente de la República fijar textos refundidos, sistematizados y coordinados y derogar los mismos por facultades expresamente delegadas del Poder Legislativo, ha fijado como texto refundido, sistematizado y coordinado el decreto con fuerza ley número 707. Pero jamás ha existido por parte del Poder Ejecutivo una modificación sustancial respecto a tipificar delitos, imponer sanciones o bien modificar la conducta que se considera delictual. Es más, señoría excelentísima, recién durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, el año 2002 para ser preciso, se introducen modificaciones al decreto con fuerza ley número 707 con el solo propósito de adecuarlo a la reforma procesal penal que encontraba vigencia a posteriori del año 2005. Pero en ningún caso el Poder Ejecutivo ha introducido normas de tipificación penal. De modo que me tomo de los mismos argumentos de la contraria para sostener que efectivamente el principio de legalidad penal y la reserva penal, la reserva legal en materia penal, precisamente deviene de una ley que es debatida por el Congreso, y así fue con la cuentas corrientes bancarias. Por lo tanto, no es cierto y no es preciso estimar que se vulneraría el principio de legalidad penal bajo esos argumentos. En segundo término, la requerente alega vulnerado el principio de culpabilidad penal previsto establecido en el artículo 19, número 3, inciso séptimo de nuestra Constitución Política de la República, por cuanto a su juicio existiría en el artículo 22, inciso octavo, en verdad, inciso segundo, tercero, quinto y octavo, un sistema de responsabilidad objetiva en materia penal, toda vez que a su juicio el tipo penal de giro doloso de cheque no exigiría dolo para su comisión. Y a este respecto, su señoría excelentísima, quisiera tener presente lo que la misma jurisprudencia que han tenido vuestros excelentísimos ministros, al establecer que tal afirmación no puede ser más que errada, toda vez que existe incluso un elemento subjetivo al momento de dictarse el artículo 22, qué conducta va a ser reprochable penalmente. Asimismo, establece en su doctrina y jurisprudencia, excelentísimo tribunal, que sí contempla un elemento subjetivo que hace imposible entonces que estemos frente a un sistema de responsabilidad objetiva, toda vez que existe el ánimo de defraudar en el artículo 22. Quien gire cheque sin fondos suficientes para darles cobertura, será responsable y será obviamente sancionado con las penas asignadas en el artículo 467. Pero no es esa la responsabilidad penal que nosotros estamos buscando ante el Tribunal del Grado, sino que la comisión del hecho basta con haber revocado los cheques, o bien, darles orden de no pago a posterior a su giro. Y eso tiene una sanción expresa cuando se ha revocado el cheque sin haber tenido en consideración las causales establecidas en el artículo 26 del mismo cuerpo legal. Por lo tanto, tampoco el requirente ha sido capaz de desvirtuar eso ante el juzgado de garantía de San Bernardo, inclusive. Asimismo, y por último, respecto de este argumento, cabe precisar que el requirente tampoco ha hecho observancia a lo dispuesto por el artículo 1 del Código Penal, en relación al mismo artículo 467 que contempla el delito de fraude, y como lo ha sostenido tanto la doctrina como la jurisprudencia de nuestra excelentísima Corte Suprema, vuestra excelentísima Tribunal y las Cortes de Apelaciones de nuestro país, es que los delitos se presumen voluntarios. De modo que existe una presunción simplemente legal y que corresponderá al juez del grado determinar si existe o no un reproche de culpabilidad y responsabilidad penal tal que merezca aplicarle entonces al individuo hechor la sanción correspondiente en nuestra legislación. De este modo, no puede entonces ser vulnerada la culpabilidad, el principio de culpabilidad penal en nuestra Constitución, toda vez que no existe un sistema de responsabilidad penal objetiva.
Y en cuanto, su señoría excelentísima, respecto del principio de proporcionalidad y a la extinta prisión por deuda, quisiera unificarlos para ahorrar tiempo en un solo argumento. Ha sido la tónica, como dije anteriormente, del requirente de autos que, para desvirtuar la persecución penal respecto de un tipo claramente y taxativamente señalado en una ley, ha traído a debate, incluso al excelentísimo tribunal, la existencia de un supuesto contrato de arrendamiento, ha mencionado que se expedieron cheques en garantía cuando el mismo requirente estipula y establece en sus observaciones y en su propio alegato anteriormente que el cheque se desnaturalizaría con el solo propósito de garantizar porque es una orden de pago. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. Y por lo tanto no se pueden expedir cheques con garantía, en garantía o caución de una obligación civil. Pero eso, insisto, su señoría excelentísima, no es discusión que se pueda tener ante vuestro excelentísimo tribunal, toda vez que aquí lo que estamos tratando de dilucidar es si existe o no un reproche de constitucionalidad respecto del conflicto existente a juicio del requirente entre el artículo 22 de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques y el artículo 19, número 3, inciso séptimo, octavo y final de nuestra Constitución Política de la República. De modo que existen procesos pendientes ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo y ante el primer Juzgado Civil de San Bernardo para dilucidar ante los mismos tribunales mencionados si existe o no un incumplimiento de una obligación civil por un lado y si existe responsabilidad penal que le quepa al autor y al querellado de esos autos para aplicar la respectiva sanción. Por lo tanto, no es ánimo de este requerido traer a colación dichos antecedentes y dicha discusión, porque lo que aquí debemos dilucidar, su señoría excelentísima, es definitivamente ver si estamos en presencia de un reproche de constitucionalidad, y a juicio de este requerido y de este abogado, no existe tal reproche por cuanto no existe un conflicto normativo del decreto con fuerza de ley número 707 que regula la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques con respecto al artículo 19 de nuestra Constitución. Esto, su excelentísimo tribunal. Muchas gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a los señores abogados? No habiendo preguntas, ha terminado la vista de esta causa. Hasta luego.